¿Se puede vivir la fe cristiana al margen de una comunidad? Hola, soy Víctor Chacón, misionero redentorista. Bienvenidos al curso de Dinamización y Liderazgo Misionero. Te encuentras en la asignatura de Acompañamiento Espiritual. Es bueno que nos hagamos algunas preguntas para entender la importancia de este tema del acompañamiento. Además de la pregunta inicial, si se puede vivir la fe al margen de la comunidad, podríamos hacernos otras dos. ¿Por qué tengo que acompañarme? ¿Y qué le aporta eso a mi fe? Y también, ¿cuándo surge esto del acompañamiento? Vamos a tratar de responderlas en los siguientes minutos. ¿Se puede vivir la fe cristiana al margen de una comunidad? Hace años, en un pueblo de La Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, como dice el famoso libro, me hicieron esta pregunta en una misión. Bueno, realmente no me hicieron esa pregunta, sino que en uno de los grupos de la misión, las personas que allí había afirmaban que sí, que una persona podía vivir su fe aisladamente, de un modo solitario, sin referencia a ninguna comunidad. Y me quisieron poner de ejemplo de esta vida de fe aislada o solitaria a Santa Teresa de Ávila o a San Juan de la Cruz, grandes místicos españoles. Desde su visión, estos santos habrían logrado llegar a su culmen espiritual al margen de la Iglesia y de la comunidad. Rápidamente me nació el contestarles que eso no era cierto en absoluto. Teresa de Ávila y Juan de la Cruz, como otros muchos santos, vivieron su experiencia de fe gracias a otros creyentes que los educaron en la fe, sus padres, familiares, catequistas o sacerdotes. Y gracias a eso sintieron su llamada a entregarse a Dios. Después vivieron su fe en comunidad, junto a otros hermanos, rezaban y compartían su vida con ellos. Y aunque esa vida tuviera pobrezas, esa comunidad tuviera límites, ellos quisieron reformarla, pero fue el punto de partida, la comunidad. Y por último, tanto Teresa como Juan de la Cruz vivieron las decisiones importantes de su vida y de su fe acompañados espiritualmente por diferentes sacerdotes y directores espirituales. Su vida cristiana no se puede tachar en absoluto de individualista o al margen de la Iglesia. De hecho, la propia Teresa dicen que después de sufrir mucho porque se cuestionaban sus libros y escritos, murió diciendo: «Muero por fin hija de la Iglesia». Su gozo y su alegría fue el sentirse parte de la Iglesia que Jesús fundó. Y Juan de la Cruz, que también vivió en su tiempo cierta persecución y rechazo por sus escritos y predicación, gracias a esa experiencia se convierte en el gran santo que hoy conocemos. Es importante que reconozcamos esto para situarnos bien. Hoy estamos en una sociedad profundamente individualista, que subraya sobre todo al individuo, a la persona en singular. Mis gustos, mis preferencias, mis luchas, mis sueños o mis miedos. Eso es lo que más atrae y también lo que más usan en marketing, ¿no?, a la hora de vendernos algo. Pero esta mentalidad individualista no fue siempre así. Ha ido variando a lo largo de la historia. Ha habido épocas donde la familia tenía todo el peso y el valor social, el pertenecer a una familia o a un clan extenso. Así ocurría, por ejemplo, en la época de Jesús y en la antigüedad. Las familias vivían juntas en una misma casa y cultivaban y cuidaban el patrimonio común, las tierras o animales que tuvieran. Otras épocas donde el peso ha estado en las asociaciones, en pertenecer a un grupo que defendía intereses comunes. Así ocurrió, por ejemplo, en la Edad Media, con los gremios de artesanos. Pero ahora estamos, desde hace tiempo, en una fase profundamente individualista, y el sistema económico que tenemos probablemente nos empuja a ello más aún. Esto no tendría nada de negativo o de particular si por naturaleza no fuéramos seres gregarios, es decir,
llamados a relacionarnos y a subsistir apoyados unos en otros, en sociedad. Quedó en el pasado el vivir como animales que compiten por cazar, alimentarse o reproducirse, o quizás no. Además de nuestra identidad humana como animales gregarios, está nuestra fe, que es comunitaria y relacional. Jesús dijo a sus discípulos: donde dos o más están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. También podemos pensar en el momento en que los discípulos piden a Jesús que los enseñe a rezar. Él les dice: cuando oréis, decid Padre nuestro, nuestro, y no Padre mío. Jesús enseña a sus discípulos a orar en comunidad, en reunión fraterna. ¿Lo habías pensado alguna vez? La Eucaristía, que es el sacramento central para los cristianos católicos, está pensada para ser vivida y celebrada en comunidad. Cristo en la última cena dijo a sus discípulos: haced esto en memoria mía. Haced, también en plural. Pablo recuerda en su carta primera a los Corintios, que es el texto más antiguo que habla de ello, el sentido que tiene celebrar la Eucaristía, cuando dice: siempre que comáis este pan y bebáis esta copa, proclamaréis la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Se trata de un recuerdo y una actualización de la entrega salvadora de Cristo en la cruz, de la redención que nos vino con Él. Justino fue un filósofo y mártir del siglo II, que luchó por defender la fe cristiana en época de persecución. Él recoge en un texto suyo la costumbre de los cristianos de reunirse los domingos a celebrar en comunidad. Lo dice así: el día que se llama del Sol se celebra una reunión de todos los que viven en ciudades o en los campos, y se leen los tratados de los apóstoles o los escritos de los profetas, mientras hay tiempo. Nos alimentamos también escuchando la palabra de Dios. Por si alguien tuviera dudas, todavía queda pensar en la comunidad de apóstoles y discípulos que Jesús crea en torno a Él, para formarles, ayudarles a crecer en la fe y en sus talentos como pastores y guías del pueblo. Como señala el Evangelio de Juan, el buen pastor es aquel que conoce a las ovejas por su nombre, las llama y ellas lo siguen. Aquel que tiene una relación personal y afectiva con aquellos a quienes acompaña, como Jesús la tuvo con sus apóstoles. Respondiendo a nuestra pregunta, parece claro que no. Vivir la fe cristiana al margen de una comunidad de hermanos con los que compartirla no es una opción que nazca del Evangelio de Jesús. La opción natural a la que nos invita Jesús es a vivirla en comunidad, en la Iglesia, sintiéndome parte de esta familia tan amplia y plural y encontrando mi lugar en ella. Vamos con la segunda pregunta. ¿Por qué tengo que acompañarme y qué le aporta eso a mi fe? Vamos a empezar con una imagen antigua que nos va a ayudar a entenderlo muy bien. Se conoce como el icono de la amistad y proviene de Egipto del siglo VII. En este icono aparece Cristo junto a un discípulo, que por las inscripciones se ha identificado como el abad Menas, y aparece abrazándole con su brazo por encima del hombro de éste y con la otra mano sosteniendo el libro de los Evangelios. La explicación es esta: Cristo camina al lado del discípulo, ni delante ni detrás de él, y adapta su paso al suyo, pero apoyándole en todo momento e iluminando su camino con la luz de la palabra. Cada discípulo tiene su ritmo, eso es inevitable. No todos caminamos igual de rápido. Por eso es importante no forzar nada y adaptar nuestro paso al suyo. Nos toca a los adultos, animadores y catequistas ocupar el lugar de Cristo y mantenernos cerca de la palabra de Dios para poder sostener y acompañar a los jóvenes y a los demás creyentes en su camino de fe. Hoy se habla mucho a nivel empresarial del coaching. Seguro que lo habéis oído nombrar al menos.
Y esta disciplina busca sacar lo mejor de cada persona, ayudarle a descubrir sus talentos y potencialidades y ponerlas a producir para su bien y el bien de su empresa. Bueno, pues salvando las diferencias, que las hay, y aplicándolo al terreno espiritual y de fe, esto es lo que pretende también el acompañamiento espiritual. No busca imponer unas normas o directrices iguales a todos, sino caminar con la persona, acompañarla. Y en ese camino, ayudarle a descubrirse a sí misma, a aceptarse, a hacerse dueña de sí, conociendo sus talentos y dones, y ayudándole a profundizar en su fe y a buscar el mejor modo de entregarse al servicio de los demás. La clave está en que el acompañante no toma decisiones ni marca el ritmo, sino que orienta y deja la decisión al acompañado. Hay un pasaje del Evangelio que seguro recordáis bien, en el que se ve a Jesús ejercer de acompañante. Es el de los discípulos de Emaús. Estos discípulos salían tristes de Jerusalén y cabizbajos tras la muerte de Jesús en la cruz. Él, ya resucitado, se acerca a ellos. Este es el primer paso, acercarse a la realidad del otro. Y después se pone a caminar con ellos y les pregunta: ¿qué es eso de lo que habláis por el camino? Es decir, se interesa por lo que ellos piensan y sienten, por su vida, y les deja hablar. Notad que Jesús ya sabía de sobra lo que había pasado, pero lo escucha de modo paciente y sereno, ¿no? Escucha su visión, sus sentimientos, su punto de vista. Y después de escucharles, les habla, les explica las Escrituras. Ojo al proceso, porque a veces tenemos la tentación de hacerlo al revés. Hablamos primero, contamos nuestra visión y luego preguntamos al otro la suya. En realidad, si lo pensamos bien, todo el tiempo que Jesús compartió con los discípulos fue un proceso de acompañamiento. Cada milagro, cada predicación, cada oración, cada enfermo o pecador al que se acercó dejó una huella en ellos. El Papa Francisco nos anima a crecer en esta práctica pastoral del acompañamiento y lo hace en un documento que se considera el programa de su pontificado, que se llama Evangelii Gaudium, la alegría del Evangelio. En el número 169 dice esto: la Iglesia tendrá que iniciar a sus hermanos, sacerdotes, religiosos y laicos, en este arte del acompañamiento, para que todos aprendan siempre a quitarse las sandalias ante la tierra sagrada del otro. Tenemos que darle a nuestro caminar el ritmo sanador de proximidad, con una mirada respetuosa y llena de compasión, pero que al mismo tiempo sane, libere y aliente a madurar en la vida cristiana. Un arte que trae un ritmo sanador a la fe, que sana, que cura, hecho de respeto, de acogida y de compasión. Un arte que da fuerza a las personas, que las ayuda a madurar. Es realmente algo valioso y muy enriquecedor. Así que, tratando de responder a nuestra pregunta de por qué tengo que acompañarme, no es que exista una obligación o un mandamiento de la Iglesia de acompañarse, no lo hay. Pero no hacerlo, teniendo la posibilidad, sería una pena. Es desaprovechar la oportunidad de trabajar en mí, de crecer y vivir en profundidad la fe que se me ha regalado y la posibilidad de hacer mucha más luz en mi vida, en mi vocación y en mi misión como cristiano. ¿Cuándo surge esto del acompañamiento? Algunos teólogos dicen que el acompañamiento se ha puesto de moda en los últimos años, y es cierto que ha habido un resurgimiento con fuerza de esta categoría, de esta práctica pastoral. Se escribe y se habla mucho de ella en los medios católicos, pero como veremos ahora, no es ni mucho menos un invento reciente, ni es fruto de tener un papa jesuita, en cuya espiritualidad se valora mucho esta práctica. Para entender su origen, tenemos que irnos a los inicios de la fe cristiana, al Imperio Romano, en época de gladiadores y de persecución de cristianos. Y es que el Imperio Romano tenía su propio culto y sus dioses, como los griegos.
sus templos y su sistema de ofrendas. Y no toleraban otros cultos hasta el año 313. En ese año se promulga el Edicto de Milán, que firmó el emperador Constantino, y en él se establecía la libertad de religión en el Imperio Romano, dando fin a las persecuciones de los cristianos. Más tarde, en el año 380, con el Edicto de Teodosio, la situación mejoró, se puede interpretar así, un poco más, pues la religión cristiana pasó de no ser perseguida simplemente a convertirse en la religión oficial de todo el imperio. Al cesar las persecuciones ya no había mártires, y vivir la fe cristiana se volvió algo cómodo y hasta facilón. A esto había que sumar las conversiones masivas por decreto ley que se dieron en el imperio. Gente que no estaba familiarizada, ni catequizada, ni iniciada en la fe, se llamaban cristianos. ¿Y qué pasó entonces? Pues lo que tenía que pasar. Algunos cristianos echaban de menos una vivencia más radical y auténtica, y se fueron al desierto, sí, al desierto, para iniciar allí una nueva forma de vida, un nuevo martirio, entre comillas, que entregase la vida a Dios a través de la oración, del silencio y de la ascesis, o vida de sacrificios. Así fue como nacieron lo que llamamos los padres del desierto. San Antonio Abad, Pablo el Ermitaño o Simeón el Estilita son algunos ejemplos. En la lengua griega, desierto se dice éremo, y a estos habitantes del desierto se les va a llamar eremitas. Son los precursores de los monjes y monjas actuales. Y es que con el tiempo, algunos eremitas se asociaron para rezar, cultivar la tierra y finalmente vivir en comunidad. Así fue como nacieron las primeras órdenes religiosas, pero eso ya es otro tema. Volvamos al siglo IV, a la sociedad romana y cristiana. La gente que tenía algún problema personal o alguna crisis acudía a estos sabios eremitas a pedirles consejo y oración. Se creó así una relación de ayuda a través de la paternidad espiritual que ejercían estos hombres. Aunque, por contarlo todo, también hubo algunas mujeres dedicadas a la oración y a la vida contemplativa en el desierto. A ellas se les conoció como las madres o ammas del desierto. Vamos a ver algunas enseñanzas que nos dejan los padres y madres del desierto. La regla más importante de los padres espirituales es no condenar y no precipitar en desolación o tristeza, sino alentar y consolar. De hecho, si algo define a un padre o una madre espiritual es su tarea de animar a los hermanos. Uno de ellos, llamado Poimem, da el siguiente consejo a aquellos que acompañan espiritualmente a otros. Si un monje peca y lo niega diciendo yo no he pecado, no le condenes. De lo contrario, le desalentarías. Pero si dices no te desalientes, hermano, pero ten cuidado en el futuro, entonces suscitarás en su alma el arrepentimiento. La sabiduría de estos padres del desierto ha llegado a nosotros en forma de lo que se conoce como apotegmas, que son frases breves y ejemplos que contienen enseñanzas profundas. En ningún caso deberá irse triste el hermano, porque entonces no se le ayuda a salir adelante. Poimem renuncia a descubrirle al otro cuál es su verdad y cree que es mejor fortalecer a la persona y darle valor para ponerse ante ella poco a poco. Para eso es esencial crear primero un espacio de confianza, pero esto ya lo veréis en otros vídeos. El padre o madre espiritual deben adaptarse a la capacidad de comprensión del otro, a su madurez, y no deben exigirle demasiado. Otro monje del desierto famoso llamado Evagrio escribe una carta a una tal Melania, donde expresa que él nunca da un consejo que no haya probado antes. Así como el proverbio dice, el que ha sido mordido por una víbora experimenta menor dolor si se lo cuenta a otro que ha sido mordido también por ella, de la misma manera yo me consuelo también en mis numerosas heridas, si te cuento a ti que has sido herido a menudo,
que las maquinaciones de los demonios dirigidas contra nosotros son numerosas y muy variadas, porque nos esforzamos en adquirir el conocimiento de Cristo. En esta carta se nota también esa idea de la vida cristiana como una lucha del bien contra el mal, de la luz contra la tiniebla. Por eso, no pocas veces los padres espirituales hablaban de sus propias debilidades a quien acudía a ellos a pedir consejo. Ellos creían que mostrar esa debilidad y esa humanidad era buena y evitaba que la gente los idealizara y que pensaran que eran una especie de santos o superhombres o supermujeres que tenían un poder extra, ¿no? Un ejemplo de cómo animaban los padres del desierto a quien andaba en alguna lucha interior lo tenemos en este apotegma. Hijo mío, trabaja cada día la extensión que cubre tu cuerpo cuando estás echado, y de este modo tu trabajo irá avanzando paulatinamente. Cuando el joven hubo oído esto, actuó como se le había sugerido, y al cabo de poco tiempo el camino estaba limpio y cultivable. Haz tú lo mismo, hermano, y ve trabajando poco a poco, y de este modo no te irás desalentando. Esta idea de progresión, de crecer poco a poco, está muy presente en la sabiduría de los padres del desierto. Recordamos que estamos hablando de los orígenes del acompañamiento espiritual, no del modo de realizarlo actualmente en la Iglesia, que ya no es, en muchos casos, tan paternalista y protector, sino más con forma de diálogo y de encuentro entre dos creyentes, a la luz de Dios y abiertos a su espíritu. Tendréis tiempo de profundizar en ello. Veamos una última enseñanza. San Antonio Abad, el famoso patrón de los animales, fue un monje famoso y con gran prestigio en su época. Él dice lo siguiente para calmar a los que se quejan mucho en su vida. Nadie puede entrar en el reino de los cielos sin pasar por tentaciones. Elimina las tentaciones y nadie encontrará la salvación. Y es que sin la tentación corremos el riesgo de atribuir nuestro progreso espiritual a nuestras propias fuerzas. La tentación, en cambio, nos muestra que avanzamos únicamente por la gracia de Dios. Algunos padres usan también la imagen del árbol que es zarandeado, es movido por el viento fuerte, ¿no? Y dicen que ese viento, esa tormenta fuerte que mueve a los árboles, fortalece sus raíces, hace que se agarren más a la tierra. De igual modo, la tentación, la dificultad, cuando se trabaja, nos ayuda a fortalecer la experiencia de fe. Acabamos por hoy con este primer tema. Un saludo y nos vemos en otros vídeos de escuelamisionera.com. Gracias.